Hoy es 13 de octubre del 2013. Vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos porque podemos estar viendo esta serie de escatología también aparte del día de hoy que tuvimos y poder estar considerando sobre este tema que estamos viendo. Pido que me esté guiando por su Santo Espíritu y también por su Santa Palabra, también que podamos ser, nuestras mentes sean abiertas para poder entender las cosas que están por suceder de pronto y las cosas que están sucediendo en estos posteriores tiempos. El tema de escatología no es un tema muy tocado y tampoco creo que no es un tema muy anhelado por las personas, porque la misma palabra creo que asusta. A las personas no les interesa, claro, en muchas de estas cosas. Y aquellos que los exponen, creo que los exponen mal, de un sentido de una escatología, o sea, creo que está mal centrada y no es bíblica, por eso que es importante que se predique de estas cosas. Lamentablemente no le ven a muchos hermanos, creo, esto una importancia. Y a veces me pregunto si de verdad están diciendo como Apocalipsis, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, porque no están esperando y no les interesan estas cosas. Y lamentablemente para ellos la Escritura dice que Pablo decía que nosotros debemos, quiero que no ignoréis de estas cosas. Y el cristiano tiene la esperanza en la gloria venidera, y estamos esperando que Cristo venga, y de esto son lo que habla la escatología, de las cosas que están por suceder, nos están alertando de las cosas que suceden, y si tenemos edificada mal una escatología, nosotros nos podemos también estar desviando de ello, ¿no? Porque podemos estar creyendo en otras cosas. Así que en el día de hoy, o sea, ahora vamos a seguir con la serie que estamos haciendo de escatología reformada. Vimos las 4 posturas de escatología, pero hoy me gustaría tocar algo que se predica mucho en las iglesias, que es el premilenialismo dispensacional moderno. Y quiero decir de que no es la única postura que hay, lamentablemente la única postura que, si yo digo premilenialismo dispensacional moderno, muchos dicen, no sé, o sea, de verdad de qué estás hablando. Yo hablo de un rato de la iglesia, hablo de 7 años y medio, de que se va a levantar un templo. Sí, eso creo, dicen. Pero no saben si esto es nuevo, si ha surgido hace cuánto. Solamente saben que se lo adoctrinaron de esa forma desde la iglesia y nada más. No indagan ni se fijan. En el día de hoy los invito a que vamos a ver que esto es algo novedoso, no tiene muchos años, y que las otras 3 posturas siempre tuvieron su tiempo dentro de la iglesia, una más que otra, pero se pudieron llevar y convivir entre ellas, por decir una palabra. Pero esta postura, que es muy conocida ahora, incluso como decimos, si yo me atrevo a decir algo sobre esta postura, nos dicen herejes. Pero vamos a ver que dentro de la iglesia, en la historia primitiva, no existía algo que hoy se predica. Entonces empezamos. Esta denominación se podría denominar como que es una innovación reciente, o sea que ha surgido, o sea, bien sabemos, ya estuvimos viendo las otras posturas que no las voy a tocar ahora, ¿no? Pero vamos a ver más o menos qué es lo que cree más o menos el esquema dispensacional premilenialista moderno, y es algo así. Ellos creen que existen 7 dispensaciones. Una es la inocencia, que es la creación de la caída; la conciencia, que es la caída al diluvio; el gobierno humano, que es el diluvio a la Torre de Babel; la promesa de los patriarcas hasta Moisés; la ley, o sea, de Moisés hasta Cristo; la gracia, que vendría a ser esta que estamos viendo ahora, que es de Cristo hasta el milenio; y el reino, que es el periodo del milenio. Ellos creen también que la nación o el reino de Israel va a ocupar un lugar central o especial en esta economía, o sea, de Dios. Eso es fundamental para ellos. En la forma provisional del reino de Dios, pero debido, o sea, ellos creen que cuando Cristo en sí vino, para que se pueda entender, Cristo vino a Israel, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que debido a la apostasía que hubo en esa época, o sea, si ya agarran el Nuevo Testamento, ven, ¿no? De lo que sucedió, que rechazaron a Cristo, dice que Cristo en sí se tuvo que ir, ¿no? O sea y que los profetas habían predicho el restablecimiento del reino, ¿no? Entonces Cristo viene
y ofreció restablecer este reino. Es con lo que estamos viendo los domingos nosotros, que estamos viendo que toda la gente como es rechazaba. Entonces, pero Cristo viene, pero ¿qué sucede? Que estos judíos rechazaron, esto en el Nuevo Testamento, se lo buscan, y entonces Cristo dice que como se vio forzado, dicen ellos, a postergar este establecimiento del reino, y se retira, allá en un lugar lejano. Y se basa en el Mateo 21:33, ¿no? Pero dicen de que Cristo va a regresar para completar lo que no se le permitió hacer, vamos a decir, ¿no? Es como, no me estoy burlando, pero es como que el Señor Jesucristo, como que no es Señor y como que no se le permitió hacer algo a los seres humanos, entonces Cristo se tuvo que ir y después tenía que volver. Sí, esto, si tiene una Biblia de Scofield, sí, incluso de la iglesia donde salimos nosotros, pasa que no te lo dicen, pero si vos le vas a decir, no, ahora estamos en un paréntesis, te dicen y cosas así. Pero eso es lo que ellos dicen, ¿no? No estoy mintiendo. Ellos creen que la iglesia, vamos a decir ahora que es un simple paréntesis, nosotros no somos parte, vamos a decir, de Israel para ellos. Es solamente algo, un paréntesis en la historia del reino, ¿no? Como que se detuvo, dicen, el tiempo del reloj de Dios, algo así. Dicen que no lo encuentro ya en la Biblia, ¿no? No aparece para mí eso, pero bueno. Entonces, y la iglesia no tiene conexión con el reino, o sea, que no aparece, que los profetas no hablaban de eso, que no aparece la iglesia en el Antiguo Testamento, dice eso. Por supuesto que no aparece, yo no tengo tiempo de hablar de eso porque la palabra iglesia es una palabra griega, eclesía. No tengo tiempo de hablar en el que aparecía, pero sí había congregación que se reunían, que era lo mismo, ¿no? No tengo tiempo de hablar de eso, estoy hablando de otra cosa, pero bueno, sí que está. Solo que uno fue en hebreo, otro en griego, por eso no va a aparecer la palabra de iglesia. No estaba diciendo eso. Ellos creen que, no todo, pero creen que que no va a haber mucho resultado, vamos a decir, no todo esto creen en la prédica del Evangelio, por eso que no le dan mucha centralidad. Eso vos ves en la iglesia, incluso donde yo he estado, o he visto algunos bautistas que no le dan mucha importancia porque creen que no va a haber muchos resultados, se centran más, vamos a decir, en el regreso de Cristo, en la venida de Cristo, porque creen que ahí se va a ver una gran obra, y que va a seguir esa obra de gran evangelación al periodo del milenio. Entonces creen, tienen la mirada centrada más allá en el milenio ellos, ¿no? O sea, a ver qué va a suceder en Israel y todo eso, ¿no? Creen que el regreso de Cristo va a ser inminente y en cualquier momento puede venir. Y creen que no hay eventos, o sea, predichos que tengan que suceder, o sea, anteriormente a eso, ¿no? Otra de las cosas que caracterizan, creo, a ellos, y esto ya lo saben mucho, lo caracteriza mucho esto, que la segunda venida de Cristo va a consistir de dos eventos, dos venidas. Por supuesto que ellos no te lo dicen, ellos lo niegan. ¿Por qué? Pero ellos sí predican de eso. Es como que yo diga, vamos a decir, un arminiano que le diga que vos sos salvo por vos. Dice, no, yo no creo que soy salvo. Entonces, pero ¿cómo no crees que está? No, pero ellos no creen. No tengo tiempo, pero ahora decir que es arminiano, me ha preguntado otra. Pero por eso no me quiero ir del tema central. Pero en sí creen que la segunda venida de Cristo va a consistir en dos eventos, dos venidas, ¿no? Y las cuales, esas dos venidas están separadas por 7 años. La primera será cuando venga por sus santos, Mateo 24:40 al 41, primera Tesalonicenses 4:17. Y la segunda seguirá después del periodo de 7 años durante el cual el Evangelio del Reino se predicará nuevamente, ¿eh? Por los judíos creyentes solamente, ¿está? Ellos no lo dicen, ellos solamente que es una sola venida. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, nosotros no predicamos, nosotros predicamos que Cristo viene en las nubes, se lleva lo suyo y no toca el pie así, no toca el tierra. Entonces, y después, o sea, y se va, y que, pero no es así, porque yo ya lo vimos un montón de veces con el estudio de Tesalonicenses, que todo ojo le verá la trompeta, cuando suena la trompeta, yo voy a hacer una trompeta acá como esa que tenían allá ellos, vos que me voy a escuchar, dice que todo ojo le verá, pero ya lo vimos un montón de veces. Pero estoy tratando de tocar sin burlar ni hacer, vamos a decir, sarcásticamente, pero esto es lo que ellos dicen. Entonces creen eso, y que esta predicación, por decirlo se va a ser llevada por los judíos creyentes, ¿no? Y se va a predicar el Evangelio del Reino, estaba diciendo, por judíos creyentes. Y que ahí sí va a haber muchas conversiones, aunque no va a ser un nivel totalmente universal. Y creen, algo que da mucho énfasis, que Israel será reconstruido. El tema de hoy que estamos viendo yo, el tema que vimos hoy a la tarde, el Día del Señor, vimos el libro de Esdras que llamó
edificando el templo de Dios. Y ahí te hablo un poco de esto yo, ¿no? Entonces ellos creen que Israel será reconstituido. Creen así. Aunque uno difieren algunos de ellos, ¿no? Que lo colocan en este evento que va a suceder un poco más tarde. En la parte, o sea, en la parte posterior del periodo este, entra un personaje que es el anticristo, que se va a ser revelado, entonces creen que la ira de Dios será derramada sobre la raza humana. Se basa en 2 Tesalonicenses 2, y Apocalipsis 16, versículo 1, y Mateo 24, del 14 al 22. Después de este periodo, dice que Cristo vendrá con sus santos, las naciones que están vivas, entonces serán juzgadas, los santos que murieron durante la gran tribulación serán resucitados, y el anticristo entonces será destruido y Satanás será atado, basado en Apocalipsis 20, versículos 1 y 2. Ya hablamos de eso nosotros, lo que creemos nosotros, ¿no? En otras prédicas anteriores. Entonces creen que el reino milenial será establecido, será un reino terrenal visible en el cual solamente los judíos serán los ciudadanos naturales, y por decir los gentiles o nosotros, los que estén vivos ahí, que no son de la raza étnica judía, estos judíos, los gentiles solamente serán ciudadanos adoptivos. Y Cristo será entronado en Jerusalén, el templo va a ser reconstruido y volverán a hacer sacrificios. Eso se basa en Ezequiel 40 al 48. Entonces la paz y la prosperidad universal van a prevalecer. Eso es lo que ven por Isaías 11:8. Y durante este periodo el mundo en sí va a ser convertido. Y algunos dicen que por medio del Evangelio, no con fuerza y poder. Eso es lo que ellos creen, ¿no? Entonces, y para ir terminando lo que ellos creen, al fin del milenio dicen que Satanás será soltado por un tiempo, y Gog y Magog se levantarán contra la ciudad santa, como es Apocalipsis 20, versículos 7 y 8. Pero Dios entonces va a tener que intervenir con fuego del cielo y Satanás va a ser echado al abismo. Y los muertos que no habían sido resucitados, o sea, los malvados, serán levantados, o sea, para presentar ante el trono de juicio de Dios. No sé si pudo entender todo lo que dije, está difícil, ¿no? Pero entonces va a venir el reino eterno del cielo. Eso es más o menos a vuelo de pájaro, sin profundizar mucho, sin ir muy adentro, lo que ellos creen. Bueno, esto es, vamos a decir, el 99.9% de todas las iglesias creen esto. Lo que no saben mucho, que no siempre se ha predicado, o sea, de esta doctrina dentro de la iglesia. No es muy, vamos a decir, histórico, o sea, no estuvo dentro de la iglesia, es novedoso, no tendrá más de 200 años, o menos de 200 años eso, ¿no? Dentro de la historia de la iglesia sí estuvieron las 3 escuelas que vimos antes, ¿no? Estuvimos viendo que sí, el premilenialismo histórico, sí, en sí una época fue prominente, o sea, dentro de la iglesia primitiva, más o menos dentro del siglo XIX, también el amilenarismo, que somos nosotros, también fue dominante dentro de la iglesia en la época de Agustín, que murió en el 430. En el siglo XVI también, ¿no? Donde tuvimos la Reforma, vimos a Lutero y a Calvino, y ellos eran como nosotros amilenaristas. Y el postmilenarismo fue sostenido ampliamente también en los siglos de XVII y XVIII. Y algunos de los más conocidos, o sea, evangélicos de ellos, fueron Jonathan Edwards. Pero lo que queremos es levantar una pregunta ahora, ¿cuándo se ha predicado, o sea, del premilenialismo dispensional? O sea, no aparece históricamente. Si vos buscás en los libros de la historia de la iglesia, ¿por qué lo digo? Porque si yo llego a decir esto, algunos se levantan y me miran como hereje y hasta me quisieran apedrear. Porque es imposible, si vos buscás no aparece. En cambio, las otras 3 posturas, mal que mal, tuvieron su época y más fluyente en una época, otra. Pero ¿qué sucede? Pero esto no pasa, y lo que sucede es que se predica hoy a vivo cuello ahí y está muy metido, ¿no? Y hay pastores que predican de esto, que yo tuve que volver a hacer la predica porque yo dije el nombre de aquello y digo, no sé si decirlo, después tuve que volver a hacerlo o no, porque son personas que muy conocidas dentro del ámbito, ¿no? Entonces prefiero que cada uno esté indagando. Para basarme, esto lo voy a hacer corto, es una hoja nada más, una hoja, así es una hoja, casi una hoja y media. Voy a utilizar
de un libro, El fin de los tiempos, una explicación para todo, de Samuel El Waldron, que es también un pastor bautista reformado como nosotros, y él va a escribir o a defender, yo voy a leer algunas cosas literales de él y otras las digo hablando, cómo él le va a esgrimir y a defender de que no siempre, si esto no existió siempre, y va a tocar a algunos padres de la iglesia para defender la postura nuestra. La idea es mostrar en sí que no es la única escuela, vamos a decir, la única escuela de escatología que más es escuchada, que hay otras posiciones, ¿no? Que no, hay otras posturas que no es la única como ellos dicen. Y estos, los dispensacionalistas en sí han acercado afirmaciones, o sea, sobre que ellos estuvieron en la iglesia primitiva. Y una de las afirmaciones que es del doctor Charles Seinsberg, y él afirmó así, que le voy a nombrar cada rato, o sea, esta afirmación. Toda la iglesia, o sea, primitiva, vamos a decir, o primigénita que se utiliza, pero yo le digo primitiva, de los primeros 3 siglos era premilenaria, dice, casi hombre por hombre. No obstante, hay 3 problemas con la afirmación, vamos a decir, de este hombre, no sé si será un pastor, pero es un dispensacionalista, ¿no? O es un doctor, el doctor Charles Steinberg. Y él alega que o sea, dice, toda, la iglesia era, en los primeros 3 siglos era premilenaria, casi hombre por hombre. Pero vamos a ver que hay 3 problemas sobre esta afirmación. La primera, vamos a ver que si esto fuera verdad, no le haría mucho bien a él, porque hay una gran diferencia, que como vimos anteriormente, entre el dispensacionalismo y el premilenarismo histórico. El premilenarismo histórico y el dispensacionalismo son diferentes, no son iguales, ya lo explicamos en los estudios anteriores. El premilenarismo histórico está más, tiene más cosas en común, vamos a decir, con nosotros, los amilenaristas, y con el postmilenarismo, que en sí con el dispensacionalismo, o sea, no tiene muchas cosas en común. Y el premilenarismo, o sea, que ellos dicen que se hallaba en la iglesia primitiva, en sí era histórico, pero no era dispensacional. Yo sé que está un poco difícil, por eso es necesario, pero ¿sabes por qué digo? Porque a veces salimos de esa iglesia y ellos te predican, y si nosotros por lo menos no tenemos una idea, por lo menos que podemos entender. Yo sé que está muy difícil, esto es muy difícil de entender, pero tenemos que pedirle a nuestra guía, a nuestra padre, que nos pueda hacer entender de que ellos lo que nos dicen de verdad no está en la historia. Entonces no se encarga de eso, de borrar la historia, de sacar todo eso para que traer estas cosas novedosas. Y la primera prueba que vamos a traer para que la postura que se enseña en todas las iglesias ahora, en iglesia bautista, sabía que se enseñan también esto. La otra vez me confundieron a mí con uno de esos. Decían, no, pero ustedes son bautistas, no creen. Digo, sí, nosotros somos bautistas reformados. O sea, es muy diferente. No somos fundamentalistas. Es muy diferente si investigan. Entonces, la primera que vamos a traer, o sea, uno de los padres de la iglesia, uno de los escritos que encontramos del premilenarismo, en sí era premilenarista, este era Justino Mártir, y los escritos de Justino datan alrededor del año 160, y vemos que él era, por lo que él dice, data que él era un premilenarista. Y en un diálogo con Trifón, el judío, dice así, Justino Mártir: pero yo y los demás, que somos cristianos sensatos en todos los sentidos, estamos seguros de que habrá una resurrección de los muertos y 1000 años en Jerusalén, y que será entonces edificada y adornada y aumentada, como los profetas Ezequiel e Isaías y otros declaran, capítulo 80, párrafos, capítulo 76 y 81. Pero la dificultad que hay con el premilenarismo, o sea, ahí terminó la cita de él, ¿no? Sigo hablando yo. La dificultad que hay con el premilenarismo, o sea, de Justino, a diferencia de este doctor Feinberg, es que, vamos a decir, no es lo mismo, o sea, que el dispensacionalismo, o sea, moderno. ¿Por qué? Porque el dispensacionalismo hace una distinción, que como ya te dije en la introducción, que leí todo lo que ellos creen, entre la iglesia y Israel, y vamos a decir, el premilenarismo histórico no hace esa distinción, pero ellos sí, vamos a decir, vamos a decir lo que predican esta iglesia, que creen que Israel y la iglesia son dos cosas diferentes, y eso no es como yo digo, o sea, hay una terrible diferencia entre
entre ellos, ¿no? Entre el premilenialismo histórico y el dispensacionalista de ahora. No son lo mismo. Y en uno de estos temas de su diálogo con Trifón el judío, o sea, que está hablando, muestra que los cristianos son el verdadero Israel de Dios. ¿Mm? En el capítulo 11 que está hablando él, dice así: porque el verdadero Israel espiritual y los descendientes de Judá, Jacob, Isaac y Abraham, somos nosotros los que hemos sido llevados a Dios por medio de este Cristo crucificado. Y hay más información, vamos a ver en el libro que nombré, en los capítulos 11, 120, 123, 125 y 135, de que estaba con el Justino Martí está hablando con el diálogo con Trifón, ¿no? Si hay en las prédicas anteriores, en nuestro canal, ya hablé un poco de esto, yo también agregando un poco más de información en Gálatas 3:29, que nosotros estamos los que están en Cristo, nosotros pertenecemos al Israel no espiritual. Entonces vemos que estos los premilenialistas, o sea, no son igual, o sea, los dispensacionalistas que los premilenialistas históricos, ¿no? Perdón, que el dispensacionalismo histórico, se me están mezclando las palabras. No es lo mismo. Entonces, las palabras que él dice, que alega que toda la iglesia primitiva de los primeros 3 siglos era premilenaria, casi hombre por hombre, tiene tres problemas por lo menos. Y uno lo que vimos es eso, que no son iguales. Nada que ver, vamos a decir, el premilenialismo histórico que el dispensacionalista. Porque hay una gran diferencia. Ya les puse, quizás no se pudo entender bien. Pero el premilenialismo histórico sí creía que Israel y la Iglesia son así lo mismo, pero ellos creen que no, ¿no? Y esto para que lo puedan entender, pues se da cuenta que muchos de nuestros hermanos que son bautistas creen así, creen que nosotros no pertenecemos nada. Y Efesios 2 lamentablemente no lo leyeron. El libro de Hebreos, todo el libro de Hebreo, que hablan el libro de Hebreo habla de que aparentemente no tengo nada que decir. El libro de Hebreo habla justo todo de eso, o sea, entonces yo lo invito a que lean el libro de Hebreo, que lean el libro de Efesios, tranquilamente que Israel y la Iglesia son las dos cosas, son lo mismo. Espero que se lo puedan entender. No tengo tiempo de explicar qué quise decir con el sarnamismo, pero espero que se pueda entender. Para más información, prédicas anteriores que están en nuestro canal. Pues si no, terminamos más. 2 puntos más para llegar a terminar. La segunda afirmación, o sea, el problema que tiene este hombre al decir eso, la afirmación que ya dije que toda la iglesia primitiva en los primeros 3 siglos era primilenaria, casi hombre por hombre, que él dijo eso, es que ese es el problema cuando uno, o vos, o cualquiera dice tal cosa, y otro escucha, vos dijiste esto, y vos vas a ser preso por tus palabras, las que dijiste. Por eso nosotros, nuestras palabras deben ser capciosas, cuidadosas cuando salen de boca. Lamentablemente siempre habla muy rápido, y de muchas palabras que dice, hay pecado. Entonces, estamos tranquilos cuando hablamos, ¿no? Cuando hay muchas palabras salen, y que vemos que él dijo esta afirmación, quiero explicar, y esto le trajo problemas, decir una afirmación así, y él trajo, ¿por qué? Porque no es verdad lo que él dice, porque la afirmación del doctor Fairbairn, o sea que la iglesia primitiva era premilenaria, casi hombre por hombre, en sí es falsa. ¿Y por qué? Ya vimos que en el diálogo de Justino Martí, que afirma que él sí está afirmando su premilenarismo, pero es histórico, ¿no? Dispensacionalista, con Trifón el judío, vamos a ver que interroga, vamos a hacer Justino acerca de la creencia de Jerusalén, que se iba a ser reconstruido durante el milenio. Y ahora Trifón le va a preguntar, le va a hacer en ese mismo libro que estamos considerando recién, Trifón le va a preguntar si Justino cree realmente que esta doctrina que él mantiene, o sea que él afirma que es también por los judíos, ¿no? Trifón dice así, él responde a Justino a esto, dice: Trifón, ahora explico todo esto que estoy diciendo. Trifón, yo no soy un tipo tan miserable como para decir una cosa y pensar otra. Ya te admití anteriormente que yo y muchos otros somos de esta opinión. Y creo que tal cosa tendrá lugar, como sin duda sabrás, pero por otro lado ya te he expresado que muchos que pertenecen a la fe pura y piadosa y son verdaderos cristianos piensan de otra manera. Bueno,
quizás no entienden nada de lo que estoy hablando, es decir, no agarré ninguna. En un diálogo que tiene este cristiano de la época antigua, con otro, parece algo así, es como yo te digo a vos, eh, a ver si te puedo entender, lo estoy haciendo con mi palabra, porque estoy haciendo, ¿vos crees de verdad que se va a levantar un templo allá en Jerusalén? Así como yo estoy preguntando a vos. Y él dice, sí, yo creo que sí, se va el tifón, yo creo que sí, que es mi opinión, y otro más. Pero en eso hay, si ustedes podemos escuchar el diálogo que él está manteniendo, dice así, ya te he expresado que muchos que pertenecen a la fe pura son verdaderos cristianos, piensan de otra manera. Ah, entonces vemos que Justino Mártir, él decía que era de premilenialismo histórico, él creía que sí se iba a levantar una, construir el templo. Pero él reconocía que habían otras personas de fe pura y piadosa. Yo sé que está difícil, pero si nuestra mente se va por otro lado, eh, no lo vamos a poder entender. Necesitamos la guía del Santo Espíritu que nos guíe para poder entenderlo. Él reconocía que había otros verdaderos cristianos que piensan de otra manera. Ah, entonces hay otro problema para este doctor Feinberg diciendo que la iglesia primitiva era primilenista casi hombre por hombre, vamos a ver que es falsa, porque el mismo Justino Martí, que era premilenista pero histórico, él estaba reconociendo que había otros hermanos de la fe, dice, pura y piadosa, y él le dice fe pura y piadosa, y son verdaderos cristianos, dice, él dice, piensan de otra manera. Entonces este padre de la iglesia no le decía, ustedes no tienen la misma escatología que yo, herejes, son diferentes. No, ¿qué sucede? No había, por supuesto que se podían llegar a, por lo menos a tres posturas más o menos se pudieron acomodar en el tiempo, pero no esta que estamos considerando en esta época del día, porque no existía, no existía esta, y tiene muchos problemas esto, ¿eh? No tengo tiempo de explicarlo, pero hay muchos problemas por lo que trae. Entonces Justino veía que algunos cristianos genuinos, o sea, que pertenecían a la fe pura y piadosa, que en sí discrepaban con él acerca del asunto del premilenialismo, pero él reconocía que eran cristianos. ¿Está? Otra referencia a esto, o sea, al premilenialismo, que también está asociado con el nombre de Papias, él afirmaba que ser un discípulo de Juan el Apóstol. Aunque no tenemos en el día de hoy ningún libro, o sea, que de Papias que haya sobrevivido, sí hay estratos que quedaron de él y que están registrados en la historia de Eusebio. ¿Y Eusebio quién es? Eusebio, o sea, era alguien que vivió alrededor del año 260 al 340. Y este Eusebio en sí intercalaba en sus propios comentarios, a lo largo de todo ello tenía algunos estratos de Papias, ¿no? Es lo único que podemos tener nosotros, porque no queda más de este Papia, o sea, pero sí quedan extractos que pues, sacaron, este Eusebio sacó. Y en el comentario de Eusebio sobre Papia, él pone algo, y dice así, palabras de Eusebio. Por otra parte, la misma persona ha escrito otras cosas como habiéndole sido dadas por tradición no escrita, entre ellas algunas parábolas extrañas e instrucciones del Salvador y algunas otras cosas de una naturaleza más ficticia. Entre ellas dicen que habrá un milenio después de la resurrección de los muertos, cuando el reinado personal de Cristo será establecido en la tierra. Entonces a Eusebio le parecía algo extraño esto, como diciendo lo que dice Papi, lo que está diciendo, él vamos a ver que él no, le parecía, como dice, era ficticia. Y él dice, dice, como él no estaba de acuerdo, dicen que habrá un milenio después de la resurrección de los muertos, dice. Y él como que se sorprendía, ¿no? Como lo que estaban diciendo. Entonces él consideraba que el premilenarismo de Papia como era algo extraño y que era algo ficticio para él, ¿no? Y bueno, entonces vemos que Eusebio no era premilenarista, no todos, o sea, en la antigüedad eran así. No sabemos qué podría ser, si sería aminarista como nosotros, quizás, pero en sí no era premilenarista, y menos, vamos a decir, como los de ahora, dispensacionalistas. ¿No? Entonces,
vemos que tiene un problema este doctor Faber, ¿no? Porque toda la iglesia primitiva no era casi hombre por hombre, vamos a decir dispensacionalista, como dice, ¿no? En los primeros 3 siglos. No se puede justificar la afirmación que hace este hombre, ¿eh? Y entonces vemos que es algo en sí novedoso. ¿Por qué eso en sí no fue conocido hasta el siglo XIX? Que por pocas razones de tiempo no la voy a poder yo hablar ahora, por supuesto, ¿no? No tengo el tiempo de poder estar hablando de todo esto. Pero en sí voy a traer a colación o vamos a decir a un comentario de alguien que estaba en sí, vamos a decir, viviendo en esa época. Pero no tengo tiempo porque tendría que hablar de Darwin y muchas de esas cosas, ¿no? Como le escuché una conferencia, después el sueño de alguien, pero no tengo tiempo de hacer eso. Pero vamos a ver de alguien que vivió en el tiempo justo en que se hizo esta distinción entre la iglesia y Israel. O sea, en sí cuando estaba comenzando a ser proclamada por Darby y sus hermanos. Entonces, si estamos diciendo que en los primeros siglos, tercero o cuarto, no existía, ¿cuándo surgió esto? ¿Cuándo surgió? Es novedoso. Para esto vamos a traer al pastor que es muy conocido, que se llama Charles Haddon Spurgeon, o Carlos Spurgeon, si quieren, para más entenderlo más. Pero Charles Spurgeon, él dijo así, Spurgeon declaró: incluso hemos escuchado afirmar que aquellos que vivieron antes de la venida de Cristo no pertenecen a la iglesia de Dios. Nunca sabremos qué es lo que tendremos que vivir a continuación, y tal vez es una bendición que esos disparates sean revelados de uno en uno para que podamos soportar su estupidez sin morir de asombro. Volumen 15,8. Eso dijo el pastor Charles Haddon Spurgeon, ¿no?, del Tabernáculo Metropolitano de Londres, cuando estaba surgiendo el premilenialismo dispensacionalista, o simplemente el dispensacionalismo. Cuando sí estaba dando luz, o estaba naciendo, no estaba, por decir una palabra, estaba pariendo, estaba saliendo afuera, este sistema de escatología que estaba surgiendo, ¿no?, que era muy diferente al premilenialismo histórico, nada que ver, son muy diferentes. ¿Y qué separa? Que en sí separa, ¿no? No creen en la teología del pacto, o sea, sino ellos creen en otra cosa, ¿no? Y son muy difíciles porque separan a Israel y a la iglesia, el regreso de Cristo, que es el secreto, pretribulacional, y hay muchas cosas que ponen ahí, ¿no? Entonces vemos que esta afirmación de fe, ¿no?, que él está haciendo, es muy diferente, ¿eh? No sé si se ha podido entender un poco esto, lo que intenté ver, pero lo que queríamos mostrar es que no es la única postura escatológica que hay dentro de la iglesia. Lamentablemente es la más, vamos a decir, más que se predica y siempre está. Yo en la iglesia donde estaba antes, acá no te ves en la pared y dice Cristo viene pronto, ya está el rapto, o cuando veo la película Dejados Atrás, dice, me quedé el rato, se va el avión, queda la ropita. Y tiene muchos problemas eso, ¿no? Una de las cosas que digo siempre, no me voy a cansar, yo termino, ¿no? Es que le dan una falsa esperanza, diciendo que viene el rato, después de un tiempo, si te quedás, podés arrepentirte, porque en ese tiempo, mentira, no hay ningún te arrepentiste después. O te quedaste porque Cristo vino y nomás a los suyos, los santos, y viene, baja acá, como ya vimos, y hay un juicio. Y perdiste, no hay ninguna esperanza de que vos puedas, a Dios, con nadie, Dios puede burlar a Dios, diciendo, tengo tiempo hasta lo último, Dios dice, vengo hoy a pedir de tu alma, necio. No podemos estar diciendo cuándo. Entonces, es así. Lamentablemente se predica de esto, de que es novedoso. Espero que se haya podido entender. No estuve ni burlándome, ni tratando de ofenderlo, pero sí es nuestro deber exponer todo el consejo de Dios y traer a la luz. Callar de estas cosas es también encubrir el pecado, ¿no?, de ellos. No lealtad. Judas dice, él iba a escribir un par de cosas, pero se vio obligado a tener que decirse estas cosas, ¿no? Y Pedro también, a alertar a falsos maestros. Y bueno, espero que si alguno ha escuchado y cree en esto, que pueda arrepentirse o que pueda buscar información, ¿no? Porque vemos que no aparece, o sea, las otras 3 posturas que vemos que bueno, más que más hemos convivido, pero esto trae muchos problemas que ya después lo iremos viendo, ¿eh?
aparte de eso, ¿no? Que nombré yo. Bueno, amado Padre, le agradecemos porque pudimos ver esta parte, ¿no? De que es la escatología, las cosas que están sucediendo allá, las cosas que están por venir, tenemos que saber, estar preparados, porque todo mal que mal, aunque no lo crean, dice, ay, no me interesa la escatología. Y yo les digo, ¿vos estás esperando a Cristo? Cristo dice que esto viene a buscar una iglesia pura y piadosa. Sí creo, bueno, eso es de escatología. Por tener la mirada puesta en la gloria venidera de Cristo. El Apocalipsis dice que sí, Cristo ven pronto. Entonces, ¿qué sucede? Todos tenemos puesto, creo que esa palabra es como que medio que no me parece como que asusta, es difícil, pero todos tenemos puesto la mirada en que Cristo va a venir, que nuestra, como dice Romano 13, que nuestra salvación está más cerca. Así que mientras les esperamos que podamos estar haciendo preguntas. Gracias, como siempre decimos a esta iglesia, de la gracia. Amén. Amén.